Buenas noches y bienvenidos una semana más a Haciendo Iglesia. De nuevo llamamos a las puertas de sus hogares para contarles todo lo ocurrido en la diócesis de Cartagena. Ya hemos comenzado los 40 días de intensa preparación para la Pascua, un tiempo litúrgico que nos hace reflexionar sobre nuestra conversión y nuestro ser cristiano. En este programa les explicaremos con más detalle qué es y en qué consiste la Cuaresma. Además, les hablaremos del musical de la Pasión, que recorrerá muchos rincones de nuestra comunidad autónoma. Les contamos más de este y otros asuntos, como siempre, tras nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia les contaremos cómo se preparan los chicos del musical La Pasión para las representaciones que llevan a cabo hasta el próximo 24 de marzo con motivo de la Semana Santa. Y sobre el tiempo de Cuaresma hablaremos con el cardenal Carlos Amigo. El arzobispo emérito de Sevilla ha estado en Murcia y nos ha dedicado unos minutos. Una entrevista sincera y emotiva en la que nos contará además otros muchos asuntos en relación al estado actual de la fe. Repasaremos como cada semana todos los temas que han sido noticia durante estos días en la diócesis de Cartagena. Y además recordaremos un clásico de la gran pantalla con nuestro crítico de cine José María Sesé. Si hay que quedarse con una escena de la película es cuando Anthony Hopkins, mira a Deborah Winger que está a punto de morirse. Como les decía al principio, la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua. 3 son los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos 3 resortes son la oración, el ayuno y la limosna. Porque la oración llama, el ayuno intercede, la limosna recibe. Les invito a que conozcan un poco más sobre uno de ellos, el ayuno. Un día de ayuno es como el guardar un minuto de silencio. No tiene un valor práctico, sino simbólico. Un minuto de silencio no arregla problema alguno, pero crea solidaridad. Hace que calle el entendimiento, pero que grite el corazón. Este es un tiempo de ayuno, es tiempo de dejar que hable nuestro alma. En primer lugar, ayuno de nuestros pecados, que es de lo primero que hay que privarse, y después también ayuno pues de muchas imágenes, de muchos estímulos que en nuestra sociedad es excesiva, es sobreabundante de estímulos, y esos estímulos dispersan la atención y llevan el alma, la llevan en direcciones, digamos, insustanciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un tiempo muy adecuado para ayunar de televisión. No es correcto que lo diga yo aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿no? Ayunar de radio, ayunar de televisión, porque de lo contrario estamos sometidos a una cantidad de estímulos, todos basados en la actualidad, pero la actualidad cubre la esencialidad. Y la Cuaresma sería un tiempo para soslayar un poco lo actual y centrarse en lo esencial. La Cuaresma es un momento de conversión, de escucha en uno mismo. 4 semanas en las que los cristianos dejamos a un lado actividades que normalmente distraen nuestra atención. Un periodo de liberación del consumo y el materialismo para centrarnos en el amor. Con el inicio de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a una sincera revisión de nuestra vida a la luz de las enseñanzas evangélicas. El ayuno y la abstinencia están unidas a este tiempo litúrgico y han sido consideradas expresión de penitencia y conversión. Con estas prácticas penitenciales comenzamos un camino que nos lleva al misterio más profundo de nuestra fe. El vicario de evangelización, José Alberto Cánovas, nos explica más detenidamente cuál es el sentido del ayuno cuaresmal. El ayuno es escuchar la palabra de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno es dejar de alimentarse. Alimentarse es lo imprescindible para la vida. El sumir los alimentos posibilita la vitalidad. Pues bien, un modo de decir que, sin embargo, como digo, estos alimentos nos están recordando siempre que somos caducos. Es decir, comemos para no morir. Es decir, de alguna forma el alimento nos está recordando indirectamente la muerte. Pues bien, hay un alimento que es el que nos da ciertamente la vida, que es la palabra de Dios, acercarnos al misterio de Cristo.
desembarazarse de todos aquellos apegos, de todas aquellas sujeciones de la sensualidad que nos atan y nos impiden acercarnos a este misterio de Cristo, es el propósito que tiene el ayuno. Es esa renuncia que hace que nuestro corazón se abra más a este otro alimento que es la palabra de Dios. Es una forma, como digo, de expresión de que queremos vivir de este verdadero alimento que es la palabra de Dios y que es la Eucaristía. Y sin salirnos de la temática de la Cuaresma, les hablamos ahora del musical de la Pasión que jóvenes de Cieza representan por diversos lugares de la diócesis de Cartagena. Una obra que ha sido bien acogida por el público y que vuelven a escenificar por quinto año consecutivo. Estos actores, a través de la música hecha oración, nos ofrecen en poco más de una hora una historia en la que hacen presente el centro de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. El musical surgió como una actividad que estos jóvenes organizaron para su parroquia en 2008 con la finalidad de evangelizar. Estas son sus impresiones momentos antes de comenzar la gira que les llevará a distintos rincones de nuestra región. No son músicos ni cantantes profesionales, aunque escuchándolos parezca todo lo contrario. Son un grupo de jóvenes pertenecientes a la parroquia de Santa Clara de Cieza que un buen día decidieron comenzar una aventura musical en este tiempo de Cuaresma. Fue un proyecto que surgió pues, a partir de un recital que nosotros dimos en la parroquia con canciones de Cuaresma. Fue un recital pues, muy sencillo, con unas canciones, con unas diapositivas, cantábamos en directo y fue algo como muy familiar. Y ya bueno, a partir de ahí nos surgió un poco la idea de, oye, pues ¿por qué no hacemos esto, ya que a la gente le ha gustado, hacerlo un poco más grande, un poco más, meterle significación y tal? Y a partir de ahí pues surgió lo que era un poco la idea del musical. Ya pues él sacó un guión y bueno, pues con la música en directo y todo, pues intentamos, ya te digo, lo que ves a continuación, que es el musical. Y de esto hace ya 5 años. Javier Ramos es el director y representa a Jesús en este musical del que hoy forman parte cerca de 30 personas. Todos ellos, nos cuentan, han crecido y desarrollado sus voces como auténticos profesionales de la música. Voces y notas que han dado lugar a un nuevo proyecto. El musical se compone de canciones conocidas por mucha gente, es decir, canciones conocidas por los cristianos que cantamos pues, en los coros parroquiales. Muchas de ellas son conocidas y bueno, pues nosotros cogimos esas canciones porque la gente las conocía y era una forma un poco de llegar y que contaba la escena en realidad del musical. Pues este año como novedad vamos a lanzar un CD pues, con todas las canciones del musical, pues esperando que la gente pueda escucharlas durante la Cuaresma o durante cualquier tiempo litúrgico y les ayude un poco a la oración. Es un sueño más cumplido, aunque lo que realmente les anima a continuar con esta iniciativa, nos cuentan, son los testimonios de fe que han vivido a lo largo de todo este tiempo. Las experiencias han sido maravillosas, nos han aportado muchísimo bien, sin ellas no hubiéramos logrado también el ir cada año superando muchas dificultades, porque cuando acabamos un musical nosotros siempre bajamos, nos acercamos a la gente, porque nos gusta compartir con ellos y que nos digan pues, si les ha gustado, cómo se sienten, y nos han llegado a muchos testimonios de personas que lo han pasado verdaderamente mal en su vida y el musical les ha ayudado en ese momento en que lo estaban pasando mal, o por el contrario, gente que lo está pasando bien y también nos han hecho ver que les ha ayudado. Porque el musical La Pasión solo tiene un objetivo. Nuestro objetivo será, sobre todo, evangelizar con nuestro musical. Nuestro musical, aparte de ser un musical pues, que cantamos en directo y escenificamos un poco la pasión de Cristo, tiene también un trasfondo un poco catequético, es decir, que lo que intentamos evangelizar con ese musical es una catequesis. No solamente es el musical en sí. Catequesis para jóvenes y también para mayores, que llegará este sábado a Murcia y recorrerá parte de la región representando la vida de Jesús. Una cita imprescindible en este tiempo de conversión. Que tienen que ir a verlo porque les va a ayudar a acercarse un poco más a Dios y les va a ayudar a ver esa parte que nosotros tenemos que a veces se nos olvida, que podemos ser mucho mejor de lo que somos y que simplemente tenemos que dejar abrir nuestro corazón
y encontrar esa paz interior que nosotros tenemos. Y por eso muchas veces no vivimos quizás la Semana Santa o la Cuaresma desde donde la tenemos que vivir, y quizás con el musical sí que nos ayude a introducirnos un poco mejor en ese aspecto. Entonces simplemente que tienen que ir a verlo. Lo hacen de forma desinteresada. Este grupo de jóvenes llevará el Evangelio por gran parte de la región para recordarnos que la fe también se puede vivir encima de un escenario. Y este tiempo litúrgico fue uno de los temas sobre los que hemos hablado con el cardenal Carlos Amigo. El arzobispo emérito de Sevilla nos ha contado qué celebramos en Cuaresma y para qué sirve este tiempo preparatorio de la Semana de Pasión. Pero hablamos con él de muchos más asuntos de los que queremos hacerles partícipes. Se está hablando ahora mucho, estos días, de las medidas de ajuste financiero, económico, laboral, todas estas cosas. Pues también necesitamos un tiempo de ajuste, el que se nos pone delante de nuestra identidad como cristianos, y se nos pone delante Jesucristo, al que vamos a acompañar en el misterio pascual de su pasión, muerte, resurrección. Y entonces la Cuaresma es esto, es esta revisión de vida, y esta revisión de vida le lleva a uno a pedir ayuda en la oración. Esta revisión de vida le lleva a practicar más la caridad. Y entonces es esto, es revisar uno su vida y reajustar al modelo que es Jesucristo. Nosotros no tenemos soluciones técnicas para solucionar los problemas, no tenemos soluciones económicas, pero sí, la Iglesia, la fe, pues es experta en humanidad. Nuestro auténtico tesoro es esta defensa de la persona, es sensibilizarnos a unos y a otros con las necesidades que pueden tener nuestros hermanos. Y desde luego aquí es donde está la gran labor de la Iglesia, y naturalmente todo esto lleva también a las acciones concretas y eficaces para solucionar los problemas. Y en este momento de crisis, pues las personas necesitan el alimento, el apoyo, la salud, y uno tiene que tener siempre esta sensibilidad para acudir pues a la necesidad que existe. Y en este momento de crisis, pues naturalmente hay una responsabilidad muy, muy grande en ayudar a las personas. Y no se puede caer tampoco en el individualismo altruista, sino que necesitamos también una caridad organizada y una caridad bien instruida, y sabiendo que hay unos derechos que son inviolables, como son los de la dignidad de la persona en todos los aspectos. Uno de los grandes problemas, y lo subrayó mucho, sobre todo Pablo VI y posteriormente Juan Pablo II y el actual Papa, y es el olvido de Dios, la indiferencia de Dios. Da lo mismo creer en Dios que no creer en Dios. Da lo mismo tener actitudes morales responsables o no tenerlas. Da lo mismo practicar la justicia o olvidarse de ella. Todo es absurdo completamente. Y entonces el año de la fe, pues lo que quiere es hacernos ver y ayudar a esta responsabilidad de mirar a Dios, y que Dios no nos va a apartar de los problemas de nuestros hermanos, sino que al contrario, nos va a meter todavía más en ellos, porque Dios no se conforma con el padecimiento de sus hijos, ni muchísimo menos. Y entonces el año de la fe, pues es un año para estimularnos a que escuchemos a Dios. Dios ha hablado, Dios se ha manifestado en su palabra, en la Escritura, en el Evangelio. Y el año de la fe es lo que nos dice: mira, daros cuenta de lo que tenéis, que no podéis vivir así, que andáis ahí dando tumbos de un lado para otro, que tenéis que mirar la trascendencia más allá del horizonte limitado. Y esto es lo que pretende el año de la fe. Y después la nueva evangelización es como dar un nuevo impulso, un nuevo entusiasmo. Es toda esta carcoma del relativismo, de la indiferencia, pues superar este laicismo absurdo de querer erradicar cualquier huella de Dios en el mundo. Yo creo que es una bendición del Espíritu Santo el que ha inspirado al Santo Padre el anunciar este año de la fe y este programa de nueva evangelización. De la Jornada de la Juventud, qué duda cabe que fue un gran espaldarazo
diciendo, aquí están los jóvenes dispuestos a escuchar al Papa y a seguirle pues, en este programa de la nueva evangelización. Recibí mi nombramiento cuando estaba en la cárcel. Bueno, estaba en la cárcel visitando a los presos. Y no saben ustedes, bueno, llamó el señor nuncio y yo estaba pues allí, en la cárcel. No saben ustedes, para mí, lo simbólico que esto era. De decir, bueno, pues me hacen cardenal cuando estoy aquí visitando a los presos. Pues este es el oficio de un obispo. Este es el oficio de un obispo. Y lo recibí con enorme gratitud. Y el oficio del ministerio de un cardenal es ayudar al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia. Ayudarle de una forma, diríamos, ordinaria, pues en las distintas comisiones pontificias a las que se pertenece, y también en momentos extraordinarios, cuando el Santo Padre pues, te pide pues, tu opinión sobre asuntos, informes sobre este tema, sobre el otro. Acabamos de tener un consistorio en el que hemos tenido una jornada pues con el Santo Padre, pues hablando de los asuntos que preocupan en este momento a la Iglesia. Y después también tenemos pues una función muy, muy importante, que es la de, cuando fallece el Papa, elegir al que sea su sucesor. Bueno, pues arzobispo eres siempre, una vez que te han ordenado de arzobispo. Pero tenemos un tiempo, diríamos hasta los 75 años, y entonces los obispos a esa edad, pues pedimos al Santo Padre, ponemos a disposición el ministerio. No dejamos de ser obispos o arzobispos, ni cardenales, pero sí diríamos que el gobierno inmediato de una diócesis es lo que ya pues dejamos. Es decir, que ahora tenemos muchas ocupaciones y menos preocupaciones, sobre todo las personas, sobre todo las personas. Y bueno, esto me ha ocurrido, yo he tenido que vivir en muchos sitios por los cargos que he tenido, y siempre lo que más huella dejan en mí son las personas. Y recuerda uno perfectamente pues lo que te decía aquella hija de la caridad con la que yo me eduqué de niño, lo que decía mi madre o mi padre, lo que, no sé, siempre las personas son las que más huella dejan y han dejado en mí, porque pues mi pueblo no solamente es el lugar donde he nacido, es la gente a la que quiero, pues lo que me pide la gente. Ahora ya no tengo, diríamos, una serie de obligaciones fijas en las que tengo que tantas reuniones, pues presidir esto y lo otro, y entonces pues me doy cuenta que mi ministerio de obispo y como sacerdote pues es la de ayudar a los demás en aquello que los demás quieren ser ayudados. Y desde dar una conferencia en una universidad sobre la educación en la caridad, pues hasta visitar a una persona pues que está enferma y simplemente pues estar con él un rato, es decir, pues estar a disposición de los demás, o la editorial que te pide que escribas un libro sobre este tema, o una revista que hagas este artículo, o una asociación que dirijas un retiro espiritual. Y es un ministerio pues abiertamente sacerdotal. Quizás sea también por las circunstancias en las que he tenido que vivir. Como saben ustedes, yo soy franciscano, y entonces todo este ambiente de la vida religiosa pues es algo conocido y muy querido por mí. He sido profesor de filosofía, también al mismo tiempo pues daba clase en escuelas de educación especial, especialmente con chicos con defectos de lenguaje, que eran perfectamente inteligentes, pero con grandes defectos. Defectos me refiero de lenguaje, de comunicación, con los llamados sordomudos, los tartamudos, este tipo de cosas. Después he tenido que vivir en países muy distintos. Yo he sido arzobispo de Tánger, en una diócesis que tenía 3 millones de musulmanes y pues apenas 5.000 católicos repartidos por un territorio muy, muy grande, y estos católicos además cada uno de una nacionalidad distinta. Dice, bueno, pero usted será obispo de los católicos. No, yo era obispo de todos, y a todos tenía que servir, y las acciones que teníamos era para ayudar a unos y a otros. Todo esto naturalmente, dice, pues es una faceta que comprendo que no todos los obispos pues han tenido que vivir. Los años de vida en Roma, la especialización después he tenido muchísimo contacto con América. Yo pertenecía a la Comisión de América Latina
Bueno, pues entonces, después lo de escribir también, esto quizá desde niño me viene un poco esta vocación que siempre me ha gustado desde niño. Ya con muy pocos años, pues fue el primer artículo que escribí en una revista de mi pueblo, de Semana Santa, y hoy leo ese artículo con muchísimo cariño y con una enorme vergüenza. Pero qué cosa decía yo, y qué maldichas además. La gente tiene derecho a vernos felices. En clave de Semana Santa les contamos ahora que pueden pasar estas fechas, ni más ni menos que en Tierra Santa, un sueño que puede ser posible gracias al concurso organizado por el Ministerio de Turismo de Israel, con el que podrán ganar un viaje para 2 personas al país israelita. No hay nada mejor que visitar los lugares sagrados en tiempo de Cuaresma, pisar el monte de las Bienaventuranzas, pasear por la región de Galilea o contagiarse de la paz que desprende la Basílica del Santo Sepulcro. Cobran un sentido único si esta peregrinación se hace en el periodo en el que recordamos el sufrimiento de Jesús en la cruz por nosotros. Aunque poner un pie en Tierra Santa siempre es motivo de profunda alegría. Desde España hemos tenido la suerte este año, también en el 2011 estamos hablando de que nos visitaron 53.531 y ese 1 también es muy importante para nosotros y aproximadamente, según las estimaciones, un 70% venían por motivos religiosos. ¿Quieres ser uno de ellos? Es tan fácil como plasmar en un vídeo de 1 minuto todos los motivos que hacen única la Semana Santa en el país israelita. Gracias al concurso organizado por el Ministerio de Turismo de Israel, podrá vivir estas fechas en ciudades santas como Jerusalén y presenciar importantes acontecimientos como la procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos a la Ciudad Vieja, el lavatorio de pies de Jueves Santo o la emotiva ceremonia de la luz sagrada en el Santo Sepulcro. Tan solo tiene que colgar un vídeo a través de youtube.com que termine con la frase «Y es por esto por lo que pasar la Pascua en Tierra Santa es tan especial». Puede resultar ganador de un viaje para 2 personas a Tierra Santa y comprobar in situ todas esas razones que hacen que en Israel la Semana Santa se viva de forma intensa. La transfiguración es una invitación a la esperanza. Cristo quiere sostener a sus apóstoles ante las dificultades que se aproximan, su pasión y su muerte. Es como un anticipo de su resurrección y glorificación. Monseñor José Manuel Lorca Planes nos invita a reflexionar, como dice el Evangelio, que solo por la cruz llegamos a la gloria. Hola amigos. Os llamo la atención sobre la escena que nos presenta el Evangelio de Marcos, donde se manifiesta la luz y la gloria de Dios. La misma figura de Jesús que brilla más que el sol. Su cuerpo transfigurado abre nuestras expectativas a la confianza, a creer en su palabra y al mismo tiempo va a aumentar nuestra fe. Pero hay que fijarse en las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, para darnos cuenta de la trascendencia del momento. Se trata de la manifestación gloriosa de Jesús como Hijo de Dios, de la manifestación de la divinidad de Jesús. En este momento, la invitación que se nos hace de lo alto es a escucharle, a prestarle atención a Dios, que está presente y que fortalece nuestra vida y nuestra voluntad. Jesús es el Maestro, el Profeta, podríamos decir el único Maestro que tiene palabras de vida eterna. Así que la falsedad que mantiene el mundo de que Dios ya no es necesario porque piensa que el hombre se basta a sí mismo, no es verdad, no tiene credibilidad. Nosotros nos seguimos asustando de todo, nos encontramos en medio de muchas tormentas sin saber dónde y cómo y de qué manera tenemos que salir de ellas, pero somos tan orgullosos que no pedimos ayuda al que puede sacarnos de allí. El orgullo y la autosuficiencia son terribles. Son los indicadores externos de una persona sin fe, aislada y desorientada. El texto de la glorificación del cuerpo de Jesús es un adelanto de lo que será la resurrección,
de lo que será la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso es tan importante y es necesario escucharlo. La palabra hoy nos hace comprender que la resurrección tiene que pasar por la ignominia del Calvario y por la ignominia de la cruz. Así, nosotros, en la Cuaresma, aprenderemos que por la cruz llegaremos a la gloria. Escuchad atentamente toda la palabra de Dios que se os propone. Y feliz domingo. Con esta invitación del pastor de la diócesis de Cartagena, hacemos un pequeño descanso. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero a la vuelta haremos un repaso a la actualidad para contarles con detalle todas las noticias que han ocupado nuestra atención durante esta semana en la diócesis. No se vayan, volvemos ya. La influencia de la Biblia en la cultura occidental resulta abrumadora. Esta semana la librería San Pablo nos da a conocer La Biblia en la calle y en la literatura de Antonio Juez, una obra que recoge numerosas expresiones, refranes y palabras tomadas de la Biblia y que utilizamos muchas veces sin darnos cuenta en nuestra lengua común. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Esta semana desde San Pablo les queremos recomendar una de nuestras más últimas novedades. Se trata de La Biblia en la calle y en la literatura, un libro escrito por Antonio Juez para nuestra editorial, para San Pablo, dentro de la colección Conocer la Biblia. Es un libro muy ameno donde el autor recoge expresiones, vocablos, refranes que están en la calle, además ejemplificados con ejemplos de la literatura española clásica y reciente, y que muy poca gente sabe o conoce que en realidad proceden de la Sagrada Escritura. Insistimos, es un libro muy ameno, muy divertido, que se puede leer no necesariamente de forma lineal y que además puede tener la ventaja de que nos permita reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Ya ha llegado el momento de conocer las noticias que han ocurrido en la diócesis de Cartagena. A lo largo de esta semana ha tenido lugar la conferencia que Monseñor Casimiro López, obispo de Segorbe Castellón y presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, ha impartido con motivo de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que ha organizado la UCAM. Es una de las noticias de la semana en la diócesis. Es una cita ineludible para la sociedad murciana. Como ya es tradición, en el marco de estas 11º jornadas de caridad y voluntariado, se ha inaugurado en el Paseo Alfonso X de la capital murciana esta muestra solidaria que cuenta esta edición con más de 70 stands. Casetas en las que asociaciones, organismos e instituciones nacionales y extranjeras, entre ellas la Universidad Católica de Murcia, acercarán al ciudadano las actividades sociocaritativas que desarrollan. Desde la Facultad de Arquitectura y apoyando económicamente a Lorca. En estos momentos estamos trabajando en Haití, vamos a seguir financiando los refugios, estamos colaborando en Cuba, vamos a seguir colaborando en Perú, en los países pobres jóvenes del Perú y también en Paraguay. Iniciativas que contribuyen al desarrollo de zonas con serias dificultades económicas y sociales en las que el voluntariado juega un papel esencial. Los jóvenes nos están demostrando, y yo creo que una vez más, que tienen un gran sentido de lo que es el valor de la colaboración y del voluntariado. Al voluntariado había que ponerle un monumento porque son muchísima gente, hombres y mujeres, que dejan actividades que son de su interés en favor de otros y, como decía el señor cardenal, para quienes necesitan ayuda todas las manos son pocas. Cualquier gesto o actuación, por pequeña que sea, puede traducirse en una gran ayuda. Por eso, a través de esta muestra se intentará además promover una actitud solidaria y de compromiso con los más necesitados. Es un término muy recurrente en el magisterio de su santidad el Papa Benedicto XVI. La emergencia educativa, o lo que es lo mismo, la dificultad de transmitir e inculcar en los más jóvenes valores fundamentales y normas básicas de convivencia. Son muchos los obstáculos en el camino hacia una educación basada en la verdad, en la apertura a Dios, en hacer el bien. No solo para crecer como persona, ha recordado Monseñor Casimiro López, también para contribuir al perfeccionamiento de la sociedad.
Para ello, según el obispo de Segorbe Castellón, es necesario recuperar el concepto de educación integral en un proceso armónico. Se aprenden en la familia, pero apoyados evidentemente por la escuela, que no debe ser mera instrucción, ¿no?, sino también formación, y como Iglesia también evidentemente en la parroquia, en las catequesis. Escenarios en los que cultivar las capacidades físicas, intelectuales, cognitivas, formación completa de los niños y jóvenes en los que la Iglesia confía plenamente. Ellos son, primero, los que muestran el deseo de algo distinto. Eso es importante. Y segundo, los que aspiran a algo distinto. Y los que, por tanto, critican y a la vez proponen. Nuevas ideas, nuevos conceptos, propuestas que persiguen la renovación de un sistema educativo que requiere urgentemente de una modificación sustancial, no solo en su estructura. Pues a formar personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Digamos, al final podemos tener especialistas, podemos tener personas muy competitivas económicamente, pero humanamente un desastre. Por eso, términos como respeto, caridad, sacrificio o esfuerzo deben recuperarse y cobrar fuerza en proyectos y programas educativos. En poco más de un mes, las calles de la ciudad de Murcia volverán a vestirse de nazarenía. En ellas contemplaremos de nuevo la belleza de pasos y grupos escultóricos procesionando a golpe de fe y de pasión por la Semana Santa murciana. Será el primer año que nuestras principales hermandades y cofradías salgan a la calle enarbolando la bandera de interés turístico internacional, algo que, según el obispo de la diócesis de Cartagena, nos convierte en privilegiados y da paso a una reinterpretación de lo que realmente somos. Realmente hay muchos valores que están dentro de nosotros mismos y que el ponerlos en valor nos hace descubrir que tenemos muchas más cosas de las que nos imaginábamos y realmente muchas más posibilidades que poderle ofrecer al exterior. Monseñor Lorca Planes ha invitado a los murcianos a mostrar la verdadera cultura y tradición de la Semana Santa murciana, al igual que lleva haciéndolo durante años el periodista Antonio Botías. Fiel nazareno, este periodista, profesor de la Universidad Católica San Antonio, será este año el encargado de ponerle voz al sentimiento de los miles de cofrades murcianos como pregonero de la Semana Santa. Poner letras a ese sentimiento que hemos heredado de padres, de nuestros abuelos, y a esa Semana Santa que en Murcia es un tanto peculiar, un tanto maravillosa, donde se funde ya no solo lo religioso, que con ser importante no obstaculiza que también prolifere lo cultural, la tradición, la familia. Porque de familias de nazarenos está llena esta región de Murcia, que ya se prepara para vivir unos días intensos de religiosidad y fraternidad. Así queda reflejado en los textos y fotografías de la revista de esta Semana Santa 2012, que también se ha presentado esta mañana por el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. Y otro asunto que nos ha dejado la semana. Las campanas de la iglesia de San Francisco fueron desmontadas de la torre del templo para ser restauradas tras los daños que les causaron los terremotos del 11 de mayo. Los trabajos han sido realizados por la empresa Tradición, Relojes de Torre y Campanas, que procedió a su restauración integral con la sustitución de los yugos de hierro deteriorados por otros realizados de madera nobles. Estas han sido expuestas el pasado 22 de febrero en la Casa Museo del Paso Azul. Un buen síntoma de que los campanarios de Lorca han roto el silencio desde los terremotos. Hacía 9 meses que no las escuchábamos repicar. La ciudad de Lorca vuelve a sonar tras los trágicos terremotos del 11 de mayo. Aún no están colocadas en su campanario, pero pronto volverán a tañer desde lo alto de la torre de la parroquia de San Francisco. Las campanas de la conocida iglesia del Paso Azul han sido restauradas por la empresa Tradición, Relojes de Torre y Campanas, profesionales que se han encargado de devolver la voz a Lorca. Estas campanas son las primeras que recuperan su característico repique, tras ser completamente restauradas con matices renovados, gracias a un sistema motorizado que permitirá programar los toques desde una central. Sus yugos también han cobrado nuevo aspecto. Se han sustituido los antiguos de metal por otros más artesanos, hechos de madera.
La parroquia de San Francisco y los cofrades del Paso Azul ya están listos para marcar el ritmo a golpe de repique de la recuperación del resto de campanarios de la Ciudad del Sol. Abrimos nuestro capítulo de cine. Seguro que conocen la película Tierras de Penumbra, una de las películas más aclamadas por la crítica y público. Su director la define como una clásica historia de amor llena de ternura, conmovedora, divertida y hasta cierto punto trágica. La mayor parte de la acción transcurre en la Universidad de Oxford, donde Lewis, profesor de literatura, vive en un mundo cerrado, sin contacto con la realidad. La novela describe la relación entre el propio escritor y la poetisa norteamericana Grisham. Tal relación ayudará a profundizar en valores tan importantes como el amor, la amistad y el sacrificio. Librería San Pablo patrocina esta sección. Casi todo el mundo conoce a Richard Attenborough por su cara que sale en Parque Jurásico. Ese anciano que monta el parque, que crea el gran caos entre los dinosaurios. Pero de ese mismo año, del año de Parque Jurásico, es una de sus mejores películas, Tierras de Penumbra, de la cual vamos a hablar hoy. Él es conocido quizá más entre el gran público como actor, porque desde que era joven actuó, es un actor británico, además nombrado Sir. Es también muy conocido porque es hermano de Sir, también otro Sir, David Attenborough, que es el famoso director de estos documentales de la naturaleza al que le dimos el premio Príncipe de Asturias los españoles hace unos años. Y sin embargo, como director es todavía más interesante Richard Attenborough. Es un director impresionante y además hace películas de estas que son catalogadas como grandes blockbusters y que al mismo tiempo son grandes frescos históricos. El caso de Gandhi, con el que ganó el Oscar, o anteriormente el caso del joven Winston, la primera biografía sobre Winston Churchill como joven, y algunas más que le catapultan casi. De hecho, tiene una de las mejores películas sobre la Segunda Guerra Mundial, si no la mejor en reconstrucción, que se llama Un puente lejano, sobre la operación Market Garden. Impresionante, la toma de los puentes famosos holandeses, etc. Bueno, pues Richard Attenborough crea aquí una maravilla sobre la vida de C.S. Lewis, sobre unos años de la vida de C.S. Lewis, este famoso autor que durante años trabajó en las universidades de Oxford y Cambridge, que fue miembro de los Inklings, el famoso grupo que se reunía en torno a Tolkien en una cafetería, un pub de la Universidad de Oxford, y que dio lugar a grandes y grandes libros como la famosa trilogía del Señor de los Anillos y los propios libros de C.S. Lewis como las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis, conocido en aquel entonces como Jack Lewis, se enamoró al final, no tan al final, pero cuando tenía 50 años, al final de sus días iba a decir, pues con 50 años ya muy maduro, de una poetisa norteamericana, Joy Gresham. Y se casaron, pero justo cuando se casan, ella se entera de que tiene un cáncer, del que morirá poco después, en el año 60, y de ese dolor, de ese enamoramiento y al mismo tiempo un dolor inmenso por la muerte de su recién esposa, surge un libro maravilloso de C.S. Lewis que se llama Una pena en observación o Una pena observada. Ambas traducciones son válidas. El libro en el que se basa Tierras de Penumbra. Es la historia del enamoramiento y de la muerte de ella, de Joy Gresham. Y por lo tanto es una historia romántica, profunda, pero al mismo tiempo dolorosa. Y del dolor habla muchísimo la película. Del dolor entendido desde el punto de vista cristiano, porque el mismísimo C.S. Lewis era un converso, aunque había sido bautizado en la Iglesia de Irlanda. Es un converso a los 30 años, gracias precisamente a Tolkien, aunque no llegó a hacerse católico como Tolkien, sí que fue de la High Church inglesa, anglicana, y llegó a escribir libros como Cartas del Diablo a su sobrino, que es un libro que yo leí de pequeño, que es maravilloso, sobre cómo el diablo le dice a su sobrino cómo tiene que tentar a los hombres, un libro divertidísimo. Pues C.S. Lewis llega a ser un gran polemista cristiano, y de hecho se hizo más famoso durante su etapa de enseñanza por sus famosas conferencias sobre religión que sobre sus libros. Las enseñanzas sobre la religión, sobre el dolor, son impresionantes en la película. Sobre qué significa el dolor, cómo Dios permite el dolor, y por lo tanto se convierte en una película tremendamente católica y tremendamente que tiene que ver con la fe a lo largo de toda la película, porque se le pone a prueba todas sus creencias precisamente cuando su mujer va a morir. Cuando descubre la felicidad total, en ese momento Dios se la quita, entre comillas, y él se plantea todo eso.
Por su parte, Joy Gresham, hecha por Debra Winger, una actriz de primerísimo nivel norteamericana, que es quizá la actriz que mejor sabe morir en pantalla, porque ya murió de joven en La fuerza del cariño y ahora ya madurita en Tierras de penumbra. Antes se hizo famosa por Oficial y Caballero. Pues el personaje de Joy Gresham, interpretado por Debra Winger, no aparece tan claro en la película, pero ella también se convirtió al cristianismo gracias a C.S. Lewis. Con lo cual tenemos una película muy profunda, muy bien tratado todos los temas de las clases en Cambridge. Yo he tenido la suerte de ser profesor en Cambridge unos años y vivir en un college, y cómo trata los colleges como tal, aunque en este caso es Oxford, es exactamente lo mismo, y es impresionante cómo trabaja todo el mundo de la enseñanza, cómo son las clases, cómo son el pensamiento de esta gente, impresionante. Y lo mejor todavía, y fijaros lo que llevo dicho de la película, es la interpretación del mismísimo Anthony Hopkins, que es quizá el actor inglés más conocido actualmente en el mundo internacional, pero que fijaros en esa época que 4 películas y que 4... Si hay que quedarse con una escena de la película es cuando él, Anthony Hopkins, mira a Debra Winger, que está a punto de morirse, le mira con una mirada tan especial y ella por fin le dice, por fin me miras como es debido. Pues compárese esa mirada de amor impresionante hacia su esposa moribunda con la mirada de loco de Aníbal Lecter, la mirada altanera que le echa a Emma Thompson desde arriba de las escaleras en Regreso a Hogwarts End, o la increíble mirada de lo que queda del día cuando ve irse a su amada por última vez. Es impresionante esas 4 miradas distintas en un actor que apenas cambia su cara, y que es una cara la misma siempre y prácticamente muy poco maquillada y cambiada. Entre el año 91 y 93 son esas 4 miradas. Nos encontramos con un actor de primerísima fila que en el protagonista, en C.S. Lewis, se imbrica de tal modo que crea uno de los personajes más interesantes de la historia del cine. La película es francamente buena, incluso mejora con el título en castellano, porque en inglés es Shadowlands, Tierras de Sombra, y en cambio en castellano es Tierras de Penumbra, porque la penumbra no es propiamente sombra, y de hecho C.S. Lewis no atraviesa la sombra de la duda, de la fe, sino que atraviesa pequeñas penumbras, de tal manera que él sigue creyendo, pero la fe se tambalea un tanto y acaba reforzada en esas escenas finales impresionantes de una película que se merece también, como la que veíamos la semana pasada, un 10. Es un peliculón hecho por un director británico, con la mayoría de los actores británicos, la única que es norteamericana es precisamente la que hace de una norteamericana, Joy Gresham, en una ambientación de Oxford maravillosa y en un mundo realmente pletórico de lo que fue la literatura ligada a la fe en Inglaterra, desde Chesterton hasta los últimos días de Tolkien. Librería San Pablo patrocina esta sección. Y como cada semana abrimos nuestra pequeña ventana al mundo para que vean todo lo acontecido en los últimos días en la Iglesia Universal. Les daremos más detalles del Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar el mes de junio en Dublín, entre otros asuntos. Ha comenzado la cuenta atrás para el Congreso Eucarístico Internacional de este año en Dublín, Irlanda. El Congreso Eucarístico es una reunión del pueblo de Dios, principalmente católicos, pero no exclusivamente, de todo el mundo, que se unen para celebrar la Eucaristía. Pero no es solamente sobre la celebración de la Eucaristía, es también para profundizar nuestro entendimiento de la misma y sobre las implicaciones que tiene en nuestra vida como cristianos en el mundo. Así que todo el tema de justicia social y amor mutuo y servicio se unen en el Congreso Eucarístico, que es donde el programa del taller se lleva a cabo. El Congreso se celebra cada 4 años. Bajo el sello del último en Quebec, Canadá, en 2008, este se prepara en Dublín este verano. Se esperan 20.000 personas al día para eventos, incluidas las celebraciones eucarísticas diarias, talleres, encuentros de oración y encuentros con más de 2.000 jóvenes. Para elevar la conciencia, también se espera lo que se llama una campana peregrinación. Queríamos invitar a la gente a una participación más profunda en la preparación del Congreso y decidimos usar como símbolo una campana,
que tradicionalmente es la invitación a la oración, la invitación a la Eucaristía. Y pedimos prestada la campana de una comunidad de hermanas dominicas. Su tradicional colegio antiguo cerró y la campana no estaba en uso, así que la empotramos en un marco de madera y comenzamos el día de San Patricio hace un año, acompañados por 4 iconos que representan 4 elementos de la Eucaristía en que estamos intentando que la gente reflexione. La noción de asamblea, de la presencia de Cristo en el mundo, el partir del pan y luego la misión al final de la Eucaristía, que es realmente decir, la misa ha terminado, pero la comunicación no. Están invitando a todas las partes interesadas para este junio en Dublín. ¿Por qué debería venir la gente? Bueno, supongo que hay 2 aspectos. La gente viene para recibir los frutos del Congreso, la liturgia y las aportaciones, en términos de talleres y así sucesivamente. Pero lo otro es que a través de la reunión la gente forma comunidad. Entran en solidaridad unos con otros y hay veces que eso es particularmente importante. Y sentíamos en Irlanda que la Iglesia tiene el desafío de renovarse en todo tipo de nuevas formas. Y parte de la energía para esa renovación vendrá del sentido de que nosotros no estamos solos, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. La situación en Irlanda al momento, eclesial y económicamente, es desafiante, pero ha sido y es la misma en muchas otras partes del mundo. Y pienso que sacamos fuerza de toda la gente que viene. Amor. Ternura. El amor de Dios. Unidad. Un símbolo de cubanía. La madre del pueblo cubano. Es. Le llaman la Mambisa por haberla invocado los soldados mambises durante las guerras de la independencia, y le llaman Cachita, diminutivo cariñoso de caridad. Contar la historia de Cuba en los últimos 400 años es contar la historia de la devoción de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Decir Virgen de la Caridad es para cualquier cubano decir patria y madre. La historia de esta devoción tiene su origen en el noroeste de la isla, exactamente en la bahía de Nipe, hoy provincia de Holguín. Allí 2 hermanos indios y un negrito de 9 o 10 años fueron a buscar la sal. Estrella de la mañana que brilló sobre las aguas, a los 3 de Barajagua que iban remando con ganas. Su aventura no fue vana, pues la sal que los movía en sal y amor cambiaría al ver en Nipe en el mar aquella imagen flotar de la caridad María. La historia dice que después de traerla al hato de Barajagua y se le construyó un templo y durante 2 años permaneció ahí. Fue a los 2 años cuando se tomó la decisión de llevarlo a las minas del cobre y por lo tanto aquí fue donde, en este territorio fue donde echó raíces la devoción y la presencia de la imagen entre nosotros. La presencia de las 3 etnias en la devoción de la imagen ha llevado a que la Virgen de la Caridad del Cobre haya sido venerada desde siempre por todos los habitantes de la isla, convirtiéndose con ello en un símbolo de cubanía. La salve es muy bonita cuando dice, mírame con esos ojos que son misericordiosos. Se sabe que la Virgen es madre de misericordia. Y el pueblo lo vio hace 400 años y lo está viendo hoy. Es decir, toda esa expresión de sufrimiento, de dolor, de aspiraciones frustradas, de ilusiones sin lograr, en María las personas lo depositan con la confianza, si no de la solución,
por lo menos la capacidad de la aceptación, de la sana aceptación. Por las características que adopta esta devoción, la Virgen de la Caridad del Cobre se ha convertido en un símbolo de esperanza para el futuro de Cuba. Un futuro donde las palabras unión y reconciliación deben ser escritas con mayúsculas. Hoy la Madre, la Virgen como Madre, muchos quieren que ella sea la que sea capaz de tejer esta unión, cubanos que estamos dentro de la isla, cubanos que están fuera de la isla, cubanos que piensan de una manera, cubanos que piensan de otra manera, cubanos que caminaron en el camino cristiano y dejaron de caminar y hoy retornan o se han quedado en su pensamiento y en su modo de actuar personal, pero María de la Caridad puede hacer esta unión de Cuba como familia. La vida se ha comparado muchas veces con una larga peregrinación, no siempre libre de obstáculos y dificultades. María de la Caridad del Cobre ha sido, es y será guía y madre de este caminar de los cubanos. Así que la Virgen lo que está enseñándole al pueblo cubano es su hijo, y que no hay manera de ir a su hijo si no es pasando por la cruz, eso que no quiere nadie. Pero y a este pueblo que ahora está pasando por esta cruz que está viviendo, por eso se entienden también ellos dos, porque es en su hijo donde este pueblo tiene la salvación, no en otra cosa, no en un sistema, no en una ideología, sino en el Hijo de Dios y de María la Virgen, y el camino, la cruz. Y después de nuestro habitual repaso a las noticias de la Iglesia en el mundo, es tiempo ahora de conocer las actividades que tendrán lugar la próxima semana en nuestra diócesis de Cartagena. Les recordamos que pueden enviar sus eventos y noticias a nuestra dirección de correo haciendoiglesia@populartvmurcia.com. Mañana, jueves 1 de marzo, bajada de la Virgen de la Fuensanta. La llegada a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen será sobre las 6:30 de la tarde. Y también mañana, jueves 1 de marzo, inauguración del curso Fe y Ciencia, un diálogo necesario, organizado por la Diócesis de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena. Será en el Salón de Actos de Caja Murcia de la ciudad portuaria a las 8 de la tarde. Del 2 al 18 de marzo, jornadas de familia en la Casa de Cultura de Cejín. Comenzarán este viernes a las 8 de la tarde con la ponencia del reverendo Alberto Guerrero, director del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre matrimonio y familia. El viernes 2 de marzo, besapié del Cristo del Rescate, misa presidida por el señor obispo en la parroquia de San Juan Bautista. Será a las 8 de la tarde. El sábado 3 de marzo, segundo encuentro de jóvenes cofrades en Lorca, será a partir de las 9:30 de la mañana y se impartirán ponencias, entre otros, por el delegado de Religiosidad Popular de la Diócesis de Zamora, Francisco Javier Fresno. El domingo 4 de marzo, convivencia de padres e hijos, será en el municipio de Blanca a partir de las 10 de la mañana. También el domingo 4 de marzo, a las 5:30 de la tarde, Cineforum con la proyección de San Agustín en los salones de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos. El sábado 10 de marzo, pregón de Semana Santa en el Centro Cultural de Puente Tocinos. Será a las 9 de la noche. Se nos ha agotado el tiempo por hoy. Nosotros volveremos la semana que viene con más noticias e historias que contarles. Recuerden que con el inicio de este tiempo cuaresmal, la Iglesia nos invita a una sincera revisión de nuestra vida a la luz de las enseñanzas evangélicas
y a introducirnos en el camino que nos lleva al misterio más profundo de nuestra fe. Si quieren seguir informados en cuestiones religiosas, sigan a nuestros compañeros Cristina Abad y Antonio Castaño en El Espejo de la Iglesia. Esta semana hablarán de la importancia de los ejercicios espirituales en tiempo de Cuaresma. Por nuestra parte, nada más. Les esperamos el próximo miércoles. Sean felices.